Hermanos, Señor les bendiga, sean bienvenidos esta mañana a este culto dominical a través de esta modalidad en línea. Esperamos en el Señor poder glorificarlo a Él, poder adorarle a través de esta modalidad en línea que el Señor nos ha permitido hacer. Como ayer pues tuvimos nuestro ayuno y oración en el cual miembros de nuestra congregación le oramos al Señor, le clamamos por esa protección, por esa provisión material y espiritual. Y hoy pues haremos lo mismo, clamarle a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y por eso queremos comenzar adorándole a Él, glorificándole a Él por medio de nuestras alabanzas. Pero antes quiero dirigir una corta oración para pedirle a nuestro Dios que Él sea glorificado y nosotros seamos ministrados por esa alabanza que le daremos a nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de ti, poder elevar a ti estas alabanzas que saldrán de nuestro corazón. Juntos queremos glorificarte, bendecir tu nombre, alabarte con fruto de nuestro corazón, fruto de nuestra boca, fruto de alabanza, porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en Él
soy en Él libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio con la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en Él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Qué bueno que pudimos cantarle juntos a nuestro Señor. Y queremos comentarles que la labor misionera no se detiene, hermanos. Nuestro trabajo para poder llevar su palabra hasta lo último de la tierra sigue vigente, aún en medio de esta pandemia. Y por eso queremos presentarles 3 videos. Uno de ellos de nuestra hermana Alejandra Novales, que está en Uruguay, una misionera nuestra, que ella tiene un mensaje desde Uruguay. Además, nuestro hermano Rafael Canadá, que es nuestro mentor de enfoque global, que es de Estados Unidos, también nos va a dar un mensaje. Y también nuestro pastor general, el hermano Mauricio Barrientos, con su mensaje pastoral. Así que escuchemos, hermanos, y pongamos atención. Y que lo que ellos nos puedan decir sea motivo de oración y que pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en aquel que hemos creído, en aquel que dio su vida por nosotros. Creer y confiar en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador. Veamos estos videos, hermanos. Hermanos, qué alegre saludarles. Bueno, déjenme contarles que desde hace un mes, más o menos, estoy acá en Uruguay. Ha sido una verdadera bendición el poder estar acá, de mucho aprendizaje, y quiero comentarles un poco de lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida y cómo me ha permitido servirle en este tiempo. Bueno, ustedes saben que he estado sirviendo en el Seminario Bíblico del Uruguay y también con SIN, que es una organización misionera. Ambos equipos son muy buenos, tienen personas muy, muy lindas, me han recibido con mucho cariño y de verdad que esas son cosas que se agradecen. Bueno, la primera semana acá fue muy movida porque era la primera semana de clases en el seminario, entonces había muchas cosas por hacer, mucho material que preparar, etcétera, y bueno, fue muy movido. A la segunda semana cortan todo por la situación del coronavirus acá, entonces es un momento donde toca ser creativo, es un momento donde no podemos decir, bueno, ni modo, sino que toca ver cómo se hacen las cosas.
y los líderes se reunieron, empezaron a grabar con los maestros, así que gracias a Dios las clases no se detuvieron. Eso quiere decir que estamos trabajando de casa, toca llamar, toca dar seguimiento a los alumnos, toca hacer muchas cosas, pero el Señor es bueno porque ha permitido que a través de esta modalidad más gente se haya unido a los cursos y se capacite. Entonces para la iglesia eso es muy bueno. Como sí, nos estamos reuniendo todos los lunes, estamos teniendo tiempos muy buenos de oración, estamos dándonos ánimo. Aparte de mí hay otra pareja nueva de misioneros acá en Uruguay, entonces es muy bonito compartir experiencias, compartir cómo el Señor en medio de todo se mueve. También quiero compartirles que hasta la fecha hay 369 casos de coronavirus que se han dado. Y pues es una situación difícil, son 4 fallecidos hasta el día de ayer, si no es que hay más ahora. Entonces, en medio de esto, como iglesia, tenemos que preguntarnos cómo podemos servir a los demás. Yo les pido específicamente por Uruguay que ustedes puedan orar por el corazón de todos los uruguayos, que sean corazones más dóciles al Evangelio y que a través de esto podamos ver una expansión de su iglesia acá. Y no solamente en oración, sino también animarles a que ustedes puedan servirle a las personas que tienen en su casa, a sus vecinos, y que podamos ser iglesia, que podamos ser personas aferradas a su palabra, sabiendo que el Señor es bueno y que todo lo que Él hace, todo lo que Él permite es necesario. Así que muchas gracias por este tiempo y que el Señor les bendiga. Hermanos de la Iglesia Oasis de Gracia en Santa Ana, quisiera saludarles. El pastor Rafael Canadá de Enfoque Global. Y con todo lo que está pasando en nuestro mundo, realmente nos quedamos preguntando, ¿qué es lo que Dios está haciendo? En esta misma semana que nosotros estamos por entrar, donde nosotros celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando los apóstoles pasaron por esta misma semana, ellos no lo estaban celebrando. Ellos sentían que su mundo que ellos conocían se estaba acabando. Para ellos era muy doloroso. ¿Por qué? Porque todo el mundo, toda la realidad que ellos conocían de andar libremente con Jesús, de escuchar de cerca sus enseñanzas, de convivir con Él, de participar en sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, alimentar a los pobres, todo de repente empezó a cambiar. Y finalmente se dieron cuenta que la realidad que ellos experimentaron junto con Jesús nunca iba a ser igual. Así nosotros sentimos también. Nosotros sentimos que poco a poco nuestro mundo está cambiando. No hay duda de lo que está pasando a nivel mundial. Se siente mucho más que solamente una pandemia de un virus. Realmente se siente como algo muy profundo, algo muy serio que nosotros jamás hemos visto. ¿Qué tal si lo que está pasando realmente es lo que la iglesia ha estado pidiendo por muchos años? Por muchos años hemos estado pidiendo un avivamiento. Nos asustamos cuando vemos la maldad en el mundo que hay y nosotros pedimos a Dios que mande avivamiento. ¿Qué tal si lo que Dios está haciendo es mandarnos ese avivamiento? Pero bíblicamente un avivamiento no viene sino por dos cosas. En primer lugar, tenemos que humillarnos. Tenemos que humillarnos. ¿Y saben lo que me doy cuenta? Que en esta pandemia, las naciones más fuertes, más poderosas de toda la tierra, no han podido contra un virus microscópico que está destruyendo las economías de todo el mundo. Miles de personas y ha humillado a los países más fuertes y más poderosos de todo el mundo. Y la segunda cosa que tenemos que hacer para que venga el avivamiento es orar. Y yo te aseguro que muchas personas están orando, presidentes están orando, en las noticias, en las televisiones están orando, están implorando la oración. Y Dios dijo para que viniera avivamiento,
El pueblo tiene que humillarse y tenemos que orar. Y en la mayoría de los casos, cuando viene avivamiento, es seguido por persecución y sufrimiento. Persecución y sufrimiento. La pregunta es si realmente nosotros deseamos el avivamiento. Cuando había sucedido la muerte de Cristo, los apóstoles pensaron, se acabó todo. Todo el mundo que nosotros conocíamos se acabó. Y cuando Cristo expiró, ellos de hecho volvieron a sus vidas que ellos tenían antes de Jesús. Pero en realidad, después de la resurrección y que después de que Jesús los haya comisionado para ir a predicar el evangelio, el impacto que se tuvo en el mundo fue mucho mayor aún que el mundo cuando Jesús estaba físicamente sobre la tierra. Pero ellos nunca hubieran experimentado esa nueva realidad si no hubieran pasado por el luto y el dolor de la crucifixión. De hecho, se dice que no puede experimentar el gozo de la resurrección si uno no pasa primero por el dolor de la crucifixión. Quisiera poder mencionar dos verdades en las cuales espero que podamos encontrar consuelo y descansar en la soberanía de nuestro Dios. La primera verdad es esta, que todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, es parte del plan de Dios. Dios no se ha dormido. Dios no despertó de repente mirando las noticias, gritando, caray, no puedo creer lo que está sucediendo en el mundo. Cuando sucedió la muerte de Cristo, los apóstoles estaban decaídos y desconsolados por su muerte. Ellos pensaban, esto es lo peor que puede haber sucedido. Pero porque vez tras vez Jesús les enseñó a ellos que tenía el Hijo del Hombre que sufrir y morir. Pero ellos nunca asimilaron esa realidad de que antes que pudiera venir el avivamiento que iba a haber en el primer siglo, primero tenía que pasar por la muerte del Hijo del Hombre. Ellos, esto no ha tomado a Dios por sorpresa. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios sabe justo lo que Él está haciendo. Y Él tiene control de cada circunstancia y cada cosa. Aunque a nuestro parecer las cosas están totalmente fuera de control, le aseguro que todo está justo bajo el control de un Dios soberano. Exactamente así en la crucifixión, que era parte del plan de Dios. Esta pandemia también hoy en día es parte de su plan. Exactamente como la resurrección fue parte de su plan. Y lo que Él iba a hacer en medio de todo esto y lo que Él hizo a resultado después de la crucifixión, como el evangelio se difundió a todo el mundo, te aseguro, hermano, lo que Dios quiere hacer a través de esta pandemia también está bajo el control de nuestro Dios. La segunda verdad que quisiera compartirles, la primera es todo lo que está sucediendo es parte del plan de Dios. La segunda es que Dios nos está invitando a participar con lo que Él está haciendo. No hay duda alguna que Dios ha tomado control de las circunstancias en este mundo. Los reyes, los presidentes, ellos no están en control. El que está en control es Dios. Entonces, en el ministerio de los apóstoles fue mucho más impactante al nivel mundial después de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes lo que yo estoy encontrando? Que las oportunidades que nosotros creyentes tenemos son mucho más amplios por causa de lo que está pasando. Y tenemos que mirar con fe que esto no va a apagar el cristianismo tan solo porque los templos están cerrados. No, eso va a ser combustible para que el cristianismo finalmente cumple con lo que Jesús dijo, que este evangelio del reino se va a predicar como testimonio a todas las naciones en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante la invitación que Dios nos está para participar con lo que Él está haciendo en medio de esta pandemia? Número uno, debemos de aprovechar las puertas abiertas que tenemos.
No tenemos todas las puertas abiertas, pero ciertamente tenemos puertas abiertas. ¿Sabe por qué? Porque nunca he visto en mi vida los corazones abiertos a la esperanza que hay en Cristo Jesús antes que este tiempo. Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Todos ellos están buscando lo mismo. Todo el mundo está buscando esperanza. La esperanza no está en el antídoto. La esperanza no está en los médicos. La esperanza solo está en nuestro Dios. Porque el antídoto y los médicos se han mostrado totalmente incapaces de poder hacer frente a esta pandemia. Pero ¿sabe quién no es? Dios no es. Dios tiene todo bajo su control. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que tú y yo aprovechemos de los corazones que están ahora más abiertos que nunca a escuchar de la razón de nuestra fe. Número 2, debemos de afrontar las necesidades que hay. Hay muchas necesidades. Hay muchas personas que tienen almacenadas papel higiénico, frijoles, comida, máscaras, montones de cosas, pero sabe que eso no es la mayoría del mundo. La mayoría del mundo vive del día al día. Y la mayoría del mundo que está aislado, no pueden salir a trabajar, realmente están enfrentando verdaderas necesidades. ¿Sabe cómo Dios quiere que nosotros, su iglesia, respondamos? Quiere que nosotros aprovechemos las puertas abiertas, pero que también afrontamos las necesidades que existen. Por ejemplo, hay necesidades en su propia comunidad, en su propia vecindad, con personas, vecinos que carecen de alimento básico, que no tienen cómo ir a la tienda, que no tienen quizás una máscara o se les ha acabado algunas cosas que nosotros pudiéramos compartir. Ahora, eso va totalmente en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando no vemos final a esta pandemia, nosotros queremos almacenar las cosas para nosotros mismos. Pero ¿sabe lo que Jesús nos está pidiendo? Que compartamos con aquellos que tienen menos que nosotros. Debemos de afrontar las necesidades. Misioneros, si nosotros lo tenemos difícil en nuestros países, imagínate los misioneros. Nosotros por lo menos tenemos una red, una infraestructura de amigos, de familiares, de hermanos en Cristo. Pero nuestros misioneros en muchas ocasiones no. Sus familias están muy lejos, están encerrados. Algunos están en países que han puesto toque de queda, que ilegal, que salgan. No pueden ir por la comida. Están asustados. Algunos misioneros que conocemos se han infectado de coronavirus y ellos tienen que enfrentar esta enfermedad lejos de sus seres queridos y sus familias. Mis queridos hermanos, nosotros debemos de afrontar las necesidades que hay con los misioneros que hemos enviado al campo. Nosotros no enviamos misioneros solamente para leer sus cartas de victoria de lo que Dios está haciendo. Nosotros también enviamos misioneros para caminar con ellos en momentos de dificultad como las que enfrentamos hoy en día. Debemos de estar con ellos. Debemos de estar whatsappeándoles y escribiéndoles y facebookeándoles y comunicándonos con ellos para darles palabras de aliento y ánimo. Y muchos de ellos están ya ahora mismo padeciendo necesidades económicas. Nuestras propias iglesias no han podido recoger ofrendas por ya casi 3 semanas y no sabemos cuándo vamos a poder. Las iglesias mismas están afrontando necesidades. Pero no solamente debemos de aprovechar puertas abiertas, afrontar necesidades, debemos de aprender a ser sensibles a la voz y la dirección de Dios. Dios está hablándonos. Ahora todo el mundo ha quedado quieto. No hay ruido de carros en la calle. Todo el ruido de la ciudad se ha reemplazado con solamente pájaros. Estamos quietos. Y ahora es el momento de escuchar la voz de Dios, de escuchar la dirección del Espíritu Santo. Durante el segundo siglo en el Imperio Romano,
hubo una plaga que devastó el Imperio Romano. De hecho, el emperador echó la culpa a los cristianos. Pero ¿sabe lo que en realidad hicieron los cristianos? Los cristianos bajo el pastor Cipriano, que era el obispo de Alejandría en Egipto, él animó a los cristianos de que cuidaran de los enfermos, que atendieran a los enfermos. ¿Sabe por qué? Porque los mismos médicos abandonaban a sus pacientes por miedo de contagiarse de la plaga, que muchos dicen que era sarampión y viruela. Pero ellos tenían miedo de contaminarse. Los propios familiares, cuando se enfermaban de la plaga, los echaban a la calle, y los que lo recogían y los que atendían sus necesidades eran los seguidores de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Roma se evangelizó? Roma no se evangelizó por causa de estar tocando todas las puertas y tener campañas masivas del evangelio. Roma se evangelizó porque en medio de una pandemia, los cristianos, en vez de autoproteger su propia vida y tratar de autopreservar su propia vida, ellos tuvieron una actitud de desinteresados y compasivos hacia las necesidades de los enfermos. Esa es la razón por la cual se evangelizó Roma. Así que, amigos, Dios está haciendo algo y Él nos está invitando que seamos parte de lo que Él está haciendo. Podemos afrontar esto con miedo, quedándonos aislados viendo las noticias, o podemos mirar las Sagradas Escrituras y darnos cuenta que nuestro Dios está en control y que Él nos está invitando a participar con lo que Él está haciendo. Espero que estas palabras hayan sido de aliento a su corazón. Que Dios les bendiga. Este es el día del Señor. De nuevo vamos a estar juntos, aunque sea por internet. Como quisiéramos estar juntos, ¿no es cierto? Pero el Señor nos tiene en casa a cada uno. ¿Cuántos se recuerdan de un perrito que tuvimos nosotros en la casa? Se llamó Connor. ¿Quién se acuerda de Connor? Nos lo regaló el hermano Ernesto Cáceres de los Talleres California, pequeñito. Lo regaló y yo se lo di a mi hijo Mauricio. Mi querido padre le dio un libro a él de cómo criar a los pastores alemanes. Y de verdad que él se hizo súper inteligente, pero él era mi amigo. Nos llegamos a querer tanto. Connor era mi amigo. Cuando yo llegaba a la casa y estaba abriendo la puerta del garage, él salía antes que Nelly llegaba y con la cola me saludaba, me agarraba la mano, me besaba. Fuimos grandes amigos. Llegó a viejo. Ya viejo, los pastores alemanes, yo no sé, quizás la mayoría, pero ese pastor alemán se le desgajó, se le desgarró las nalguitas, las piernas, y era un dolor fuerte, se arrastraba, no podía caminar más. Y consultamos y nos dijeron que era mejor ponerlo a dormir. No queríamos, pero esa noche no podíamos dormir con él y practicando si lo hacíamos o no lo hacíamos. Al fin decidimos que sí, y era llevarlo a la veterinaria de nuestro hermano allá en el centro de Santa Ana, y meterlo en el carro y abrazarlo, yo llevarlo. Pero no me van a creer, no pude, a mi amigo no lo pude llevar a que lo durmieran con misericordia. Llamé entonces a nuestro hermano Freddy, que era el diácono en ese entonces de nosotros ahí en la iglesia. Él llegó y lo sacó abrazado, lo llevaba achineado. Y yo estaba cerca de la puerta. Cuando pasó cerca de mí, el perro me volteó a ver con unos ojos como diciendo, ¿a dónde me llevan? Yo solo lo volteé a ver y se fueron. Se fueron. Quizás 15 minutos era para llegar y yo no pude hacerlo. Allá atrás en Génesis 22
el Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac. Tienes que dármelo. Tienes que sacrificarlo para mí. Lo tenía que llevar a un monte. Imagínense qué tremendo. Si yo que sentí eso con un perrito, un pastor alemán, que no era mi hijo, era mi amigo. Qué terrible haber sentido a Abraham llevar a su propio hijo. Lo llevó hasta la cima de ese monte. Y ahí preparó el altar, lo acostó. Y más a saber qué ha de haber pasado en la mente de Isaac. Era el único hijo de Abraham. El hijo de la promesa. Y Abraham tomó el puñal y cuando lo iba a degollar, dice la palabra, Dios desde el cielo habló y dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí, se detuvo y vio en su espalda a un cordero trabado en una zarza. Y él dijo, Dios proveerá, así le llamó a ese lugar. Ese cordero fue el que Dios proveyó para que se sacrificara ese día. El Señor le dijo a Abraham, ahora yo conozco que me vas a dar a tu hijo. Como diciendo, me crees, me amas y eres obediente. Muchos años después pasó el problema en Egipto. ¿Se acuerdan? La liberación del pueblo de Israel. Esa noche horrible. Peor que lo que estamos viendo en Nueva York y en Italia y en España. Allí murieron quizás cientos de miles en la misma medianoche. Jóvenes, hombres, grandes, todos los primogénitos de Egipto. Solo los de Israel se salvaron porque ellos sacrificaron a un cordero de 1 año sin estar enfermo, tenía que estar limpio. Y esa sangre de ese cordero que sacrificaron la pusieron en las puertas de su casa. Y cuando pasó el ángel donde miraba la sangre, no pasó nada. Así fue como ellos fueron liberados. 2000 años después de lo que pasó allá con Abraham e Isaac, en el mismo monte que ahora se llama Jerusalén, el monte de Sión, ahí mismo Dios Padre preparó un altar, solo que no horizontal, sino que vertical, la cruz. Y ahí puso a su hijo porque él dijo, de tal manera amo yo a todas las personas del mundo que he mandado a mi Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y ahí Él sacrificó a su Hijo. Cuando iba a venir ese juicio sobre Él, la ira de Dios totalmente, no hubo nadie que dijera, detente, detente. No hubo nadie que dijera, hay otro sustituto. No, porque Él es, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un tiempo de venir. Hermanos, lo que estamos viendo no es cosa sencilla, es cosa seria. Son los juicios de Dios por el pecado, tanto pecado que hay en todas partes. Y nosotros mismos a veces, como a veces ni siquiera amamos al Señor, no lo adoramos como debemos de adorarlo, no lo seguimos. Este es un tiempo de venir al Señor y confesar nuestros pecados y ponernos a cuenta y decir, Señor, ayúdame, tómame de la mano para seguir. Que Dios le bendiga, mi hermano, que Dios le bendiga, mi hermana. Y sigamos a Jesucristo hasta el final. Amén. Esperamos, hermanos, que haya sido de bendición estos videos. Pero además queremos recordarles ese compromiso que tenemos delante del Señor en cuanto a la higiene. No olvide utilizar su mascarilla, tenga o no tenga la enfermedad, úsela. Además, su alcohol gel, ocúpelo. Sus guantes, utilícelos también. Es una forma de poder evitar que la pandemia nos afecte grandemente a nosotros. Como hijos del Señor,
Su palabra nos ordena a nosotros hacerlo, no como para obedecerle al hombre, sino como sirviéndole a Cristo. Hagámoslo de esa manera. Los invitamos siempre a nuestra oración diaria que tenemos como iglesia a las 9 de la noche. No se olvide orar, no se olvide motivar a sus hijos a que juntos puedan adorar al Señor, juntos puedan leer las Escrituras, juntos puedan pedirle y clamarle al Señor. En su oración no se olvide de nuestro presidente y todo el equipo de gobierno, nuestros diputados, póngalos delante del Señor. No olvide a todas las personas que están trabajando para atender a los pacientes, a todo el equipo del Ministerio de Salud, a nuestro ejército, nuestros policías. Oremos por ellos, clamémosle al Señor de su protección. Queremos también en este momento presentar delante del Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Como dice la Escritura, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, pues Dios ama al dador alegre. Entendemos que en este momento de dificultad no todos vamos a tener para ofrendarle al Señor como lo hacíamos antes. Pero el Señor no quiere más allá de cómo Él nos haya prosperado, como dice su Escritura. Cada uno como haya prosperado, dice el Señor. Pero igual usted y yo debemos de glorificar al Señor con parte de esa provisión que Él nos da. Eso es justo delante de Él. Con gratitud, con agradecimiento. Queremos orar también por la palabra del Señor, la cual nos ordena a permanecer en casa. De eso se trata, de estar en casa, como ahora estamos en casa. Para todo hay tiempo. Y hoy el tiempo del Señor es que estemos en casa, que lo aprovechemos. No son vacaciones. Es una oportunidad de mejorar la unidad familiar, de mejorar la unidad con Cristo Jesús. Es una oportunidad de aprender a ahorrar, de ser mejores administradores. Es una oportunidad de enseñarle a nuestros hijos los caminos del Señor, modelarles. Una oportunidad de estar cerca de nuestro cónyuge. Pidámosle al Señor que Él pueda fortalecer nuestras finanzas durante y después de lo difícil de la pandemia. Así que orémosle al Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti, Señor, una vez más, glorificando tu nombre, honrándote con los diezmos, con las ofrendas. De lo que tú nos has dado, Señor, ofrecemos a ti. Lo hacemos con alegría, con gozo, con fe, con esperanza. Y te suplicamos, Señor, que pongas en la mesa de nuestros hermanos esa provisión para sus alimentos, sus compromisos. Y para ofrecerte a ti también los diezmos, las ofrendas. Esas ofrendas especiales, Señor. Ponemos delante de ti también la Santa Cena que tendremos al final, Señor. Queremos recordar tu muerte, tu resurrección, tu sacrificio, Señor. Oro por nuestro pastor, quien será el que nos va a ministrar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que lo use, que lo ministre, que Él sea tu instrumento
para que nos hables esta mañana, que edifique nuestras vidas, que nos fortalezcas. Y si hay temor en alguno, que tu palabra, Señor, pueda echar fuera ese temor. Llénalo de tu perfecto amor, para que no exista temor, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Prepara sus mentes, sus corazones. Y que tu palabra haga el trabajo que tú has decidido, que has propuesto hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Esta mañana queremos meditar en la palabra del Señor aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. El tema que quisiera desarrollar en esta ocasión, esta mañana, es cuando Dios dice, quédate en casa. Cuando Dios nos manda y nos da esta instrucción y nos hace este llamado. Hoy, diariamente, quizás cientos de veces, de diferentes maneras, se nos ha estado haciendo ese llamado a nivel global, a nivel de todos los países, y aquí en nuestro país pues no es la excepción. Los medios de comunicación, las familias nos dicen, no te salgas de tu casa, quédate en casa, y ese es el mensaje constante. Quizás es el mensaje más grande que que más se ha repetido también durante estos días de la pandemia. Pero quisiera que pensáramos en este tema, en este llamado, en este consejo, en esta petición, pero cuando Dios la hace, cuando Dios dice quédate en casa, y las implicaciones que esto tiene en la vida de nosotros, en la vida de aquellos que han recibido ese llamado de parte de Dios. Y para eso quiero que leamos Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dijo a las familias de Israel que se quedaran en casa, aquel día que iba a ser principio de año, principio de días, de meses para el pueblo de Israel. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, dice el versículo 8, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, dice el versículo 11, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias.
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner en tus manos este tiempo. Danos la concentración a cada uno de los que están viendo, están escuchando este mensaje para poder oírte a ti, Señor. Que no oigan el canal que tú estás usando, pero que te podamos oír a ti, al único Dios verdadero. Señor, háblanos y ministra nuestros corazones. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios manda aquí en nuestro pasaje a las familias de Israel que se metan en sus casas aquel día, aquella noche. Iban a quedarse en sus casas. Esa era la instrucción. Dios directamente se lo dijo a Moisés y Moisés se lo trasladó a las familias de Israel. Quédense en casa, porque esa noche el Señor iba a ejecutar sus juicios sobre Egipto, sobre los dioses de Egipto. Esa noche iban a morir los primogénitos de todo hombre y de todo animal en la tierra de Egipto. Y entonces el Señor, a través de esa instrucción, esa noche Él iba a instituir una celebración, esta fiesta tan importante en la vida de su pueblo. Esta fiesta que le iba a dar identidad, una identidad única, peculiar a la nación de Israel y al pueblo de Dios. En toda la historia encontramos las instrucciones de cómo ellos habrían de celebrar esta fiesta. Pero cada vez que Dios manda a su pueblo a quedarse en sus casas, Dios tiene algo en mente. Dios tiene algo importante, algo trascendental, algo excepcional, algo maravilloso que Él quiere hacer en medio de su pueblo, en medio del mundo. Yo quiero que piensen al escuchar este mensaje en esto. Dios tiene algo importante en mente. Dios está haciendo algo trascendental, algo importante, algo maravilloso, algo prodigioso. Dios está haciendo algo especial en estos días, sin duda. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, dice el profeta Jeremías. Así que queremos aprender a través de este mensaje algunos principios, algunos patrones, dijéramos, de cómo Dios ha actuado cada vez que Él ha mandado que nos quedemos en nuestras casas, como el caso aquí, Él lo mandó a través de Moisés a las familias de Israel. Quiero que pensemos en tres cosas para poderle dar forma a esta instrucción, a este mandato que el Señor le hizo a su pueblo. Número uno es que no solamente en esta ocasión Dios mandó a alguien quedarse en casa. No solamente Dios mandó a la nación de Israel, a las familias de Israel a través de Moisés, que esa noche se quedaran en casa, pero tenemos otros ejemplos en la Biblia. Eso es lo primero que quiero que veamos, que esta manera de actuar, que esta manera de proceder, que este llamado que Dios le hizo a Israel a través de Moisés en Egipto, también lo encontramos en otros momentos en la historia de las Escrituras, en la historia bíblica, en la historia de la humanidad, en la historia universal también pudiéramos decir. Tenemos, por ejemplo, el caso de Noé. Noé, ustedes saben, Dios trajo un diluvio sobre la tierra en los días de Noé, porque la maldad de los hombres se había multiplicado, dice la Biblia. Se había multiplicado de tal manera que dijo Dios, ya no lo soporto más.
raeré la vida de todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Pero dice el relato bíblico que Dios encontró gracia. Dios encontró gracia en Noé. Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Y dice Génesis capítulo 7, en el versículo 5, que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor, nuestro Dios. Y que era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, dice, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y entraron con él de los animales limpios y de los animales no limpios, aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron al arca y vinieron macho y hembra de toda carne, dice la Escritura, como lo había mandado el Señor nuestro Dios. Y entonces dice, Jehová cerró la puerta del arca. Dios le mandó a Noé que hiciera una casa nueva, una casa diferente, que iba a ser su hogar por cerca de 370 días, poco más de un año, fue lo que Noé duró dentro del arca. 40 días, 40 noches, cayó el diluvio, cayó el agua sobre toda la faz de la tierra. Pero ellos como familia permanecieron 370 días dentro del arca. Ahí ese fue su hogar y Dios cerró las puertas de esa casa, de ese hogar. Y ellos recibieron la bendición de Dios, la protección de Dios, el sustento de Dios durante todo ese tiempo mientras estuvieron dentro de su casa, de ese hogar, de esa arca que Dios les mandó hacer a Noé. Pero también tenemos otro ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Rahab la ramera, allá en la ciudad de Jericó. Dice el libro de Josué, miren lo que dice Josué capítulo 2, versículo 18. Aquí dice, cuando nosotros entremos en la tierra, le dijeron los espías que habían llegado a espiar la tierra en nombre de Josué, el líder de Israel. Ellos llegaron a espiar la tierra y ustedes conocen la historia. El rey de la ciudad se dio cuenta y le dijeron que ellos estaban en la casa de Rahab, la prostituta. Entonces ella los escondió. Entonces dice Josué capítulo 2, versículo 18, que ellos le dijeron a la mujer, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás, dice, en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Y nosotros seremos sin culpa, dice. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano alguna le tocare. Entonces vemos también en la historia de Rahab cómo Dios, aquí a través de los mismos espías, le dan la instrucción a Rahab para que ella se quedara en casa junto con toda su familia y que el permanecer dentro de su casa les iba a dar protección, iban a preservar sus vidas. Aquí encontramos otra vez el mismo llamado. Dios llamando a aquellos que hayan gracia delante de los ojos de Dios. Dios llamó a Noé que se quedara en casa con su familia. Dios llamó a Rahab que se quedara en casa con su familia. Dios llamó a Moisés y a las familias de Israel que se quedaran en casa en Egipto con sus familias, que cerraran las puertas. En cada una de estas historias encontramos el mismo llamado de parte de Dios y encontramos también, dijéramos, aspectos similares, semejantes y los mismos propósitos de Dios
cada vez que Él hizo eso. Cuando Dios manda esta instrucción de quedarse en casa, como está ocurriendo hoy día en todo el mundo, fíjese bien, ponga atención por favor, cuando Dios manda que nos quedemos en casa, siempre fueron momentos cruciales, momentos de vida o muerte, momentos trascendentales, momentos especiales. Cada vez en la historia bíblica que Dios ha mandado a su pueblo, aquellos que hayan gracia delante de sus ojos, a quedarse en casa, fue para salvación, fue para los mismos propósitos. Y aquí podemos aprender muchas cosas. Por eso, en lo segundo que quiero que pensemos es en el propósito de Dios al pedirnos que nos quedemos en casa. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que nos quedemos en casa? Y al comparar y al ver estas tres historias y ver los patrones similares en cada una de ellas, de cuál era el propósito de Dios, podemos tomar estos principios, estos patrones y aplicarlos también a estos días que estamos viviendo y a este momento que está viviendo el mundo entero, y aprender de la palabra de Dios cómo es que nosotros pudiéramos responder en esta situación. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos quedarnos en casa? Bueno, en cada uno de estos ejemplos, el objetivo de lo que se trataba es que Dios iba a traer un juicio. En cada una de las historias, Dios iba a traer un juicio sobre la tierra, sobre ese lugar, sobre esa nación, sobre ese territorio. Dios iba a traer un juicio sobre la tierra, y entonces en ese contexto Dios le manda a aquellos que hayan gracia delante de sus ojos a que se vayan a sus casas, que se metan a sus casas, que cierren las puertas de sus casas y que hagan ciertas cosas mientras están allí. En nuestra historia era juicio sobre los dioses de Egipto, como ya leímos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dios iba a traer su juicio sobre los dioses de Egipto y por eso los manda a quedarse en casa. En los días de Noé, Dios lo mete al arca, a esa casa, porque Dios iba a traer un juicio sobre el mundo antiguo. Dios iba a traer su juicio sobre el mundo antiguo, y entonces manda a Noé que se quede en casa. En los días de Josué, Dios manda que Rahab se quede en casa a través de los espías, porque él iba a traer un juicio sobre esa ciudad, sobre Jericó. De hecho, los muros donde estaba la casa de Rahab fue derribado por la palabra del Señor, por el poder del Señor. Israel entró y conquistó aquella ciudad, y Rahab fue salva y su familia fue salva, y recibieron la bendición de Dios, y Dios trajo juicio sobre la ciudad de Jericó, y por eso le mandó a través de los espías a Rahab que se quedara en casa. Meditemos, medite usted. Este virus que nos ha mandado a casa, que nos ha metido en nuestras casas, este virus, ¿es el juicio de Dios sobre el mundo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin duda es el juicio de Dios sobre este mundo. Y debemos entender, amados, usted que me escucha, debemos entender que los juicios de Dios vienen sobre la tierra, vienen sobre el mundo para cambiar las cosas, para cambiar la vida de las personas, para cambiar las costumbres, para cambiar la cultura en general, para traer cambios grandes, cambios profundos en la vida de las personas. Por eso vienen los juicios de Dios sobre el mundo. Seguramente, bueno, como muchos están diciendo, piensen esto, mediten esto. Muchos están diciendo, el mundo ya no va a ser igual, y yo creo lo mismo. Pero no porque lo dice fulano, lo dice sutano. Yo creo lo mismo porque es lo que veo en la palabra de Dios. El mundo no va a ser igual después de esta pandemia. No va a ser igual el mundo va a cambiar.
porque Dios manda su juicio sobre la tierra para que la tierra cambie, para que el mundo cambie, para que las personas cambien. Y aquí podemos comenzar a pensar de una forma más personal. ¿Qué es lo que Dios quiere que cambie yo? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambie usted? ¿Cómo quiere Dios cambiar su vida? ¿Cómo Dios quiere cambiar nuestras familias? ¿Cómo Dios quiere cambiar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo en el cual vivimos hoy? Dios quiere cambiar las cosas y por eso trae su juicio. Si no, vea cómo cambió Egipto con las plagas y con el juicio de Dios. Egipto no volvió a ser la misma nación. El pueblo de Israel no volvió a ser el mismo pueblo después de aquella noche en que ellos se quedaron en casa. En los días de Noé, definitivamente, después del juicio y después de que Noé estuvo en su casa con su familia, en esa arca por más de un año, el mundo no volvió a ser el mismo. El mundo cambió, el mundo fue diferente. Y lo mismo ocurrió en los días de Rahab la ramera. La ciudad de Jericó no volvió a ser la misma. Las personas que vivían ahí no volvieron a ser las mismas. Israel no volvió a ser el mismo como nación. Todo cambió. Y Dios trae su juicio sobre la tierra. Y Dios ha mandado este virus para que el mundo cambie, para que nosotros cambiemos, para que las personas cambien, para que usted cambie, para que su familia cambie. Pero en cada caso, en cada una de estas historias, algo muy hermoso que vemos es que cuando Dios los mandó a quedarse en casa, era porque Dios quería bendecir la familia. Qué lindo esto, qué hermoso esto, esto me gusta mucho. Dios quería bendecir la familia. Dios quiere bendecir su familia. Dios quiere bendecir nuestras familias. Dios quiere bendecir nuestras familias. Para eso Él nos ha mandado quedarnos en casa, para bendecir nuestras familias, para bendecir nuestros hogares, para que podamos disfrutar de la misma protección y los mismos beneficios nosotros y los que están con nosotros. En cada caso, toda la familia recibió los beneficios, los mismos beneficios. Entonces, cuando vemos los juicios de Dios y vemos estas cosas, debemos volvernos a lo fundamental. La familia es lo fundamental. El núcleo familiar, la familia nuclear, como se le llama. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés: ¡ay del solo! ¡Ay del solo! Pero qué lindo es que Él nos ha dado una familia. Y Él nos manda a estar juntos como familia, a convivir más tiempo como familia. Piensen eso, cómo Dios quiere impactar su familia, cómo Dios quiere impactar nuestras familias. ¿Podemos pensar que este es un tiempo especial para nuestras familias? Este es un tiempo especial para nuestras familias. Piensen eso. Es un tiempo de bendición para la familia, para nuestras familias. Yo pienso eso. ¿Puede creerlo usted? ¿Y puede actuar de acuerdo a ese pensamiento de que es un tiempo especial para la familia? Quizás es un tiempo para reconciliarnos. Quizás es un tiempo para acercarnos los unos a los otros. Es un tiempo para que convivamos, para que tratemos ciertas cosas. Y sobre todo es un tiempo para que Dios pueda traer salvación a nuestras familias, a nuestras casas. En ese fue siempre, en cada caso, el propósito de Dios. Y es el mismo propósito de Dios en estos días que estamos viviendo. Dios salvó a Noé con esa cuarentena de más de un año. 370 días. Dios salvó a Noé, salvó a su esposa, salvó a sus hijos y a sus nueras. Dios salvó a Noé y a su familia. Dios salvó a Rahab y salvó a la familia de Rahab durante esa cuarentena, durante ese tiempo de quedarse en casa. Dios salvó a Israel. Dios salvó a las familias de Israel, aquellas que creyeron a la palabra de Moisés, sacrificaron el cordero,
pintaron los postes y los dinteles de sus casas y se quedaron en sus casas y comieron el cordero pascual, como le llamamos. Dios trajo salvación. Medite usted, ¿cuántas personas hoy en estos días que estamos viviendo y que nos está tocando quedarnos en casa, Dios está obrando en muchas personas? Este es tiempo de salvación. Dios quiere traer salvación a las familias. Dios quiere traer salvación a su casa, a nuestras casas. Aprovechemos este tiempo. Y como iglesia, tengamos en mente de que este es un tiempo para hacer la misión de Dios. El trabajo misional hay que intensificarlo hoy más que nunca. Quizás no podemos ir a un parque a predicar la palabra, pero debemos de comenzar en nuestra casa, predicando la palabra. Debemos quizás hablar con nuestros hijos, con aquellos que están viviendo bajo nuestro mismo techo, hablar con ellos, aprovechar cada día que tenemos el tiempo y ellos están quizás más dispuestos a escuchar. Ahí los tenemos, no pueden salir. Debemos quizás hacer una llamada por teléfono, una videollamada a alguien, a un amigo, a un familiar quizás en otro lugar y poder compartir las buenas nuevas, traer esperanza en medio de las circunstancias. Hay lugares que están viviendo situaciones muy, muy difíciles. Imagínense la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, la ciudad de Guayaquil en Ecuador, de las ciudades que actualmente en este momento están teniendo más muertos, además de países como España, Italia y los demás países que están enfrentando situaciones difíciles. Entonces es momento para traer la palabra del Señor y recordarles a las personas que Dios siempre tiene en su corazón y su propósito es traer salvación. Dios quiere salvar a estas personas. Y hoy más que nunca son tan oportunas y tan adecuadas las palabras del apóstol Pablo para aquel carcelero allá en Filipos, cuando él dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo con los que le acompañaban, Silas y los demás, le dijeron a aquel hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy es tiempo de creer, hoy es tiempo de volvernos a Dios, hoy es tiempo de salvación. Aprovechemos este tiempo. Pero lo tercero y lo último que quiero que meditemos a través de este sermón, a través de esta prédica, es que el llamado a quedarnos en casa nos recuerda la Pascua, nos recuerda la Pascua. Cada vez decimos que Dios hizo este llamado a quedarse en casa, era para traer salvación. Y por eso en nuestra historia, en Éxodo capítulo 12, esa historia, cuando Dios los mandó a quedarse en casa y les dio instrucciones específicas de que mataran un cordero por familia, que lo asaran al fuego y que ocuparan la sangre de ese corderito, de ese animalito, para ponerle en los postes y en los dinteles de sus casas, y que esa iba a ser la señal para que el ángel de la muerte, para que la muerte no tocara sus primogénitos. Todo eso era para instituir la Pascua, la celebración esta preciosa, que también se va a recordar durante toda esta próxima semana. La Pascua, pero nosotros tenemos en mente aquella verdadera Pascua. La Pascua que los israelitas celebraron aquella noche estaba anunciando la verdadera Pascua, el verdadero Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y miren algunas instrucciones que leímos en nuestro pasaje, en Éxodo capítulo 12, acerca de cómo ellos debían de celebrar la Pascua aquella noche. Y cómo debemos hacerlo nosotros ahora si vamos a
creer y vamos a caminar por el camino de salvación que Dios nos ha dado. Porque como estamos diciendo, el propósito de Dios al mandarnos quedarnos en casa siempre ha sido salvación. Siempre ha sido salvación, pero hay solamente una manera de ser salvo, creyendo en el Señor Jesucristo. Y solo hay una manera en que nuestras casas, nuestras familias puedan ser salvos, y es creyendo en el Señor Jesucristo. Y por eso este tiempo de quedarnos en casa nos está recordando la Pascua que los israelitas celebraron como familias en sus hogares. 3 cosas acerca de las instrucciones que quisiera puntualizar, de esas instrucciones que Moisés le dio a las familias de Israel en Éxodo capítulo 12, que es nuestro texto. En el versículo 5 de Éxodo 12, como usted puede ver, el Señor les dijo que el animal que iban a sacrificar era un animal, dice, será sin defecto. Un animal sin defecto debía de ser. No podía ser cualquier animal y no podía ser cualquier sangre que se derramara. Debía de ser la sangre de un cordero sin defecto. Un cordero sin mancha, dijéramos, como dice la Escritura. Ese cordero que ellos iban a sacrificar entre las 2 tardes anunciaba aquel verdadero y único sacrificio perfecto que puede traer salvación, el sacrificio del Señor Jesucristo. Ese es el único sacrificio. Ese es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera de que tú puedas recibir salvación, que tu familia pueda recibir salvación, si no es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, del sacrificio perfecto y de la sangre que Él derramó para el perdón de los pecados. No hay otro camino, no hay otra manera. La carta a los Hebreos nos dice lo siguiente acerca de este sacrificio perfecto y de los efectos de este sacrificio en aquellos que creemos en Él. Quiero leerles Hebreos capítulo 10, en el versículo 12 dice, pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ofreció un solo y único sacrificio por los pecados para podernos llevar a Dios. Uno y sola, único y suficiente, un sacrificio perfecto. La misma carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La salvación que encontramos por medio de Cristo es eterna, es segura. Y eso es lo primero que podemos considerar a través de la instrucción de que era un animal sin defecto. Cristo era anunciado a través de aquel sacrificio. Pero además en el versículo 13 del capítulo 12, el Señor, nuestro Dios, le dice a Israel, a las familias de Israel, esa noche les dice, cuando yo pase, veré la sangre y pasaré sobre vosotros. La Pascua. Pasar encima quiere decir evitar, dejar, no tocar. La Pascua. Pasaré de vosotros al ver la sangre. Y esto nos habla y nos recuerda de que si vamos a tener salvación, no es porque nosotros seamos mejores que otros. No era que los israelitas eran mejores que los egipcios. No, eran iguales pecadores que ellos. Habían ofendido a Dios de
de una o de otra manera. Pero la diferencia estaba en que había sangre en sus casas, había sangre en los postes y en los dinteles de sus casas. Y la diferencia era que ellos habían creído en los medios de gracia que Dios les había ofrecido, que Dios había ordenado. Dios les ordenó este medio de gracia para salvación. Y ellos creyeron, ellos mataron el cordero, colocaron la sangre en sus puertas y lo comieron según las instrucciones que Dios les dio a través de Moisés. La gran pregunta es, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú en el Señor Jesucristo de todo corazón como el Salvador, como el Señor y Salvador de tu vida, como el único y suficiente sacrificio para el perdón de tus pecados? ¿Has creído? ¿Crees tú? ¿Has creído en tu corazón y has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre? Si crees, serás salvo, dice la Escritura. Si crees, serás salvo. Y la carta a los Romanos dice que esa la palabra de fe que predicamos, dice. Esto que yo les estoy hablando, la palabra de fe que predicamos, dice, no está allá arriba en el cielo, no está ahí al otro lado del mar, no está ahí arriba en la montaña para que digamos, ¿cómo puedo llegar hasta allí? No, la palabra de fe que predicamos está en tu boca, está en tu corazón. Porque si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, y si confesaras con tus labios que Él es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y creyeras, serás salvo. Cree, ven al Señor Jesús, cree en Él, porque es la única manera en que podemos recibir salvación y vida eterna. Pero una última instrucción que tenemos aquí en el versículo 1 y al final en el versículo 14. En el versículo 1 el Señor les dijo de Éxodo 12, este va a ser principio de los meses, principio de año, y va a ser como el 1 de enero para nosotros que tenemos el calendario latino, ¿verdad? Para ellos el 1 de abril iba a ser el primer día de los meses del año. Iba a comenzar una vida nueva, y así fue. Iba a comenzar una vida nueva. La celebración de la Pascua sería para ellos un punto de partida, un cambio de vida radical. Por eso debían de comerlo. En el versículo 11 dice que iban a comerlo ceñidos vuestros lomos, dice, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice la Pascua de Jehová. Ellos iban a comerlo vestidos, listos para salir. Ellos debían, en otras palabras, comerlo, debían de comer el cordero, ese cordero que habían matado, que habían crucificado, habían sacrificado. Ese cordero que habían tomado la sangre y la habían colocado en las puertas de sus casas. Se habían cubierto con esa sangre y debían de comerlo llenos de fe. Eso podemos tomar aquí, con sus calzados en sus pies, vestidos y con la actitud de que pronto iban a salir, iban a comenzar su peregrinaje. Ellos debían de comer el cordero llenos de fe, debían de celebrar la Pascua llenos de fe. El apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Pero dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo aquel que cree, sus pecados van a ser perdonados, sus pecados van a ser olvidados. Y en esto, dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos
sus mandamientos. Queremos concluir esta mañana este mensaje. Quiero concluir con este pensamiento. Digo, debían comerlo llenos de fe, creyendo en las promesas de Dios. Esta mañana vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar la Santa Cena, le llamamos nosotros los cristianos, con pan y con vino, como el Señor Jesús lo instituyó y nos mandó que lo hiciéramos periódicamente, permanentemente. Y por ser nuestro primer domingo del mes, como siempre lo hacemos, queremos celebrar, recordar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Pero quiero dejar este último pensamiento a manera de conclusión. Obedecer a Dios siempre requiere fe. La obediencia prueba la fe. La obediencia en nuestras vidas prueba nuestra fe en Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios es la prueba de que hemos creído en aquel que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Por eso dijo Juan, hijitos, no pequen. Si has pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero dice, sabemos que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Obedecer a Dios siempre requiere fe. Fíjense ustedes, hoy los gobiernos han tenido que promulgar leyes extraordinarias, usar la policía, el ejército, usar diferentes medios de coacción para que la gente se quede en sus casas. Algunos han sido capturados por no obedecer. Y se ha usado todo tipo de medios, el miedo, la fuerza, para que la gente se quede en casa para contener el virus, el coronavirus. Pero para obedecer a Dios, pensar en nuestras casas y buscar la salvación que solamente viene de Dios por medio del Señor Jesucristo, para eso necesitamos fe. Pidámosle fe, pídale fe a Dios esta mañana. Dígale, Señor, dame fe para creer en ti, para confiar en ti. Señor, dame fe para depositar mi esperanza en ti. Y que podamos de esa manera, como Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Dice la carta a los Hebreos que Abraham, que por la fe, dice, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Pero salió sin saber a dónde iba. Obedecer a Dios requiere fe. Creamos. Este es tiempo de fe. Este es tiempo para creer en Dios. Y por eso, aquellos que creemos en Dios, celebramos como un memorial y como un anuncio la cena del Señor. Y lo vamos a hacer esta mañana con pan y vino. Pero vamos a trasladarnos a nuestras casas. Vamos a trasladarnos a nuestras casas. Este servidor vamos a tomar la cena del Señor junto con mi familia, y mientras lo hacemos en nuestras casas, le invito a que usted también lo pueda hacer, ¿verdad? Si se preparó, si escuchó nuestro anuncio y se preparó con algún tipo de pan, con alguna bebida de uva, para que podamos juntos en un momento tomar con nuestros hijos, con nuestras familias, ese pan y esa copa. En el nombre del Señor. No se vaya, y ahorita vamos a nuestras casas para tomar la cena del Señor. Le damos gracias al Señor por poder estar aquí en nuestras casas, y vamos a tener este tiempo para celebrar y recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como familia, con aquellos que están bajo nuestro techo. Y vamos a entonar un canto especial para que nos preparemos. Si usted no está listo en este momento, puede tomar pan y alguna bebida de uva sería mejor, pero pueda alistarse, prepararse para este momento mientras entonamos y escuchamos este canto. Y vamos a presentar
este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por poder como familia, Señor, recordar con pan y vino, Señor, que tú moriste por nuestros pecados. Señor, queremos presentar este momento y ponerlo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por pagar por mí. Llevaste mi pecado, Dios, y al ver tu amor, tu gracia me asombró. Gracias por tu amor, Señor, por clavar tus manos en la cruz. Me limpiaste con tu amor y ahora sé tu perdón me abrazó. Cordero de Dios, sentado en majestad, coronas hoy te rendirán. Tú reinas con poder, en lo alto estás, Jesús, Hijo de Dios. El amado del Padre se entregó. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por pagar por mí. Llevaste mi pecado, Dios, y al ver tu amor, tu gracia me asombró. Gracias por tu amor, Señor, por clavar tus manos en la cruz. Me limpiaste con tu amor y ahora sé tu perdón me abrazó. Cordero de Dios, sentado en majestad, coronas hoy te rendirán. Tú reinas con poder, en lo alto estás, Jesús, Hijo de Dios. El amado del Padre se entregó. Cordero de Dios.
gloria al Señor, que podemos en nuestras casas, como lo hicieron las familias de Israel allá en Egipto, cuando celebraron la primera Pascua como nación, cuando se instituyó la Pascua, lo que como cristianos llamamos la Cena del Señor o la Santa Cena. Y quiero leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego la Escritura nos manda a poderlo hacer de la manera de vida, de la manera correcta, para no hacerlo de una forma indigna. Y básicamente lo que la Escritura nos enseña es que debemos hacerlo con sinceridad, como escuchábamos en el sermón, con el deseo ferviente, dijéramos, de que nuestras vidas sean rectas delante de Dios, que podamos caminar en fe con Dios, que al tomar este pan y al beber esta copa, lo podamos hacer con ese deseo, con esa fe en nuestro Señor, de que queremos vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida con Él. A pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, queremos caminar con Dios, queremos caminar en fe, queremos caminar creyendo en verdad en aquel que dio su vida por nosotros. Así que de esa manera queremos tomar el pan, como dijo el Señor. Aquí tengo el pan. Queremos partirlo y poderlo tomar haciendo memoria del Señor. Vamos a partir el pan. Le voy a dar aquí a mis hijos, a Lídice. A cada uno de ellos, y también la copa, podamos compartirla como hizo el Señor la noche que fue entregado. Y vamos a orar. Queremos recordar, y mientras oramos, escudriñar nuestros corazones, que cada uno de nosotros podamos escudriñar nuestros corazones y revisar si estamos en la fe, como Pablo le dijo a los mismos corintios: examinaos si estáis en la fe, si en verdad hemos creído en aquel que murió, en aquel que se dio por nosotros. Padre, te damos gracias esta mañana por poder, Señor, tomar pan y vino. Señor, estos elementos con los cuales recordamos y simbolizamos tu cuerpo perfecto que entregaste en la cruz del Calvario, y la sangre que derramaste, una sangre preciosa que derramaste por el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos de esa manera ser llevados al cielo. Señor, creemos en ti como único y suficiente Salvador de nuestras almas, de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, Señor. Y queremos tomar este pan haciendo memoria de ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1,
En el versículo 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, dice Pedro, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Queremos tomar así el pan. Vamos a comer el pan con esta plena conciencia, en plena confianza en aquel que se dio por nosotros. Vamos a comer el pan todos juntos. Comamos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu sacrificio perfecto en la cruz y por la sangre que tú derramaste, Señor. Queremos también, Señor, tomar la copa. Como tú, Señor, nos dijiste que cada vez que bebiéramos esta copa, anunciábamos tu muerte y también anunciábamos tu regreso, Señor. Un día la vamos a tomar contigo. Cuando vengas en tu reino, Señor, vamos a celebrar la Pascua, Señor, contigo presente. Y anhelamos, Señor, ese día. Anhelamos tu reino, Señor. Y como dice el Padre nuestro que tú nos enseñaste, vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Vamos a tomar la copa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué lindo poder comenzar también esta semana, que todo el mundo occidental recuerda la pasión y muerte de nuestro Señor. Poderlo hacer este primer día, domingo del mes. Poder nosotros también como congregación recordar el gran amor y el gran sacrificio de nuestro Señor. Hermanos, deseamos y deseo con todo mi corazón que el Señor les bendiga su casa, su familia, y en este tiempo de cuarentena, que podamos aprovechar y podamos tener tiempos especiales juntos de oración y de compartir, de jugar juntos, de trabajar juntos en nuestras casas, de cocinar juntos, bueno, de hacer tantas cosas que quizás teníamos mucho tiempo de no hacer o que no hemos hecho antes y que ahora podemos hacer como familia, con nuestros hijos y con aquellos que viven bajo el mismo techo. Que el Señor les bendiga y sigan pendientes y estemos pendientes de la programación en nuestras redes sociales, para que podamos seguir edificándonos y juntándonos también, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo cada noche a las 9 de la noche para orar como un solo cuerpo. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto nuevamente.